Bendecidos mis amados hermanos, un abrazo cordial para cada uno de ustedes que siempre están atentos a escuchar la palabra de Dios, a estar viendo estos videos. Gracias porque sabemos bien que esta palabra va a traer sanidad física y sanidad en todas las áreas, va a traer milagros, señales y prodigios en manifestación, porque ya a través de Cristo Jesús han sucedido esos milagros en el mundo espiritual, ya están hechos y sabemos bien que está por manifestarse. Por eso es que estamos teniendo este conocimiento acerca de lo que es el reino de Dios, lo que es reinar en vida, lo que es la palabra de gracia. Gracias porque este jueves es el primer jueves del mes de agosto, un mes donde celebramos el Día de la Madre, pues que cada una de ellas reciban una manifestación gloriosa, maravillosa, de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y de parte de nuestro ministerio. Bueno, vamos a continuar con lo que es reinando en vida, lo que estamos aprendiendo. Ya vamos a entrar un poquito más en lo que es la mente. Hoy vamos a hablar acerca de qué impide reinar. ¿Qué es lo que impide reinar? Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Más adelante estaremos viendo algunas cosas importantes y buenas que nos revela la palabra de Dios, que nos revela el Espíritu Santo a través de este pasaje. Pero vamos a ir al repaso de lo que vimos el jueves pasado. Estamos en la serie Reinando en Vida, que significa controlar, gobernar, señorear y dominar. Yo creo que ya eso lo manejan ustedes al dedillo, saben muy bien lo que es reinar en vida. Por si alguna persona le pregunta, ¿y qué es reinar en vida? Bueno, es tomar control, gobernar, señorear y dominar, que eso es lo que nos dio nuestro Padre Celestial en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando nos bendijo y nos dijo: fructificados, multiplicados, sojuzgar la tierra, señorear en la tierra. Pues esa es la autoridad que nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús nos ha dado. Hemos dicho que nuestro espíritu está bajo el señorío de Cristo. Y desde ahí estamos aprendiendo a gobernar el alma. Recuérdese que el alma es mente, emociones y voluntad. Hemos estado en varios jueves enseñando un poquito de de mente, emociones y voluntad, cómo funcionan. Desde luego que tenemos más que aprender, desde luego que vamos a entrar también en lo que es la mentalidad que impide reinar en vida. Aunque estamos estudiando cada área que compone al ser humano, funciona como una unidad. No funcionan separadamente. Aprendemos separadamente estas áreas para tratarlas, pero cuando funciona como un solo ser, una unidad. Recuérdese 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo y todo su ser. El Dios de paz, es decir, que en el momento de Dios santificar, Dios santifica. No el hombre con sus reglas santifica, no el hombre con sus mandamientos santifica. El Dios de paz significa que al santificarnos espíritu, alma y cuerpo, en estas áreas, Dios nos llena, manifiesta lo que es su paz. Tenemos paz en el espíritu por la justicia, tenemos paz en el alma por la transformación del alma y tenemos paz en nuestro cuerpo, que es la manifestación de sanidad. Debemos de aprender a pensar, sentir y tomar decisiones como la hizo Cristo.
Y para eso, pues lógicamente tenemos que aprender y conocer a nuestro Señor Jesucristo. No solamente conocerlo históricamente, sino experimentarlo en nuestra propia vida. Por tanto, dice que tenemos la mente de Cristo, podemos sentir lo que siente Cristo y podemos tomar las decisiones que Cristo tomó. Ahora, ¿qué impide reinar? ¿Qué impide reinar en vida? La transformación del alma afecta nuestra conciencia, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Nuevamente, la transformación del alma, vamos a estar en el alma, afecta nuestra conciencia, carácter, emociones, imaginación y pensamientos. Sí que cuando somos, según Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice que somos transformados por medio de la renovación del entendimiento, afecta nuestra conciencia, nuestro conocimiento, afecta nuestro carácter, nuestra firmeza, nuestras decisiones, afecta nuestras emociones, lo que sentimos, afecta nuestra imaginación, lo que visualizamos aquí, afecta nuestros pensamientos, que lógicamente que pensamientos, ideas, son imaginaciones que tenemos. Cada pensamiento es una idea, una imaginación que tenemos. Hemos enseñado en varias lecciones que el reino de Dios actúa en nosotros. Sí, que el reino de Dios está actuando no afuera, no desde afuera, sino que está actuando desde nuestro espíritu. El Señor dijo, el reino de Dios está en vosotros, está dentro de nosotros. El rey de este reino es nuestro Señor Jesucristo. Y donde esté nuestro Señor Jesucristo, ahí está el reino de Dios. Pablo lo dice en 2 Corintios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hablando de los velos o el velo que fue quitado a Moisés, estaremos hablando en el futuro acerca de qué son esos velos. Hay 3 tipos de velos, pero no voy a entrar en esto ahora, sino que les hablo un poquito para que les llame la atención y estén siempre atentos para escuchar la palabra de Dios. Por eso es necesario no perder los mensajes, no brincar de un mensaje a otro, porque sucede que yo enseño sistemáticamente. Por tanto, hoy enseño una parte y el próximo jueves estaré enseñando la continuidad de lo que enseñé el jueves pasado. Estaremos siempre caminando e iremos paso a paso. Aunque parece que muchas veces tenemos o estamos repitiendo algunas cosas, pero es importante establecer el fundamento. Es importante, recuérdese que repetimos por lo que se ha olvidado. Enseñamos por la ignorancia. Entendemos que todos los hijos de Dios tienen la capacidad de reinar. Todo hijo de Dios tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la autoridad de parte de nuestro Padre Celestial de reinar en vida. O sea, reinar aquí en la tierra. Todo hijo de Dios tiene la capacidad, como tiene la capacidad de la misma fe de Dios. Tiene la fe de Dios, como tiene la capacidad de la sabiduría de Dios, como tiene la capacidad de la revelación de Dios, como tiene la capacidad de los dones espirituales, que es en 1 Corintios 12, 8 al 10. Tiene la capacidad de manifestar dones, ministerios. Tiene esa capacidad. Dios ha establecido en nuestro espíritu esa capacidad, porque hay personas que cuando están aprendiendo
acerca del reino de Dios, o cuando están aprendiendo en reinar en vida, o cuando se les está enseñando acerca de reinar en vida, creen que están aprendiendo para obtener poder para reinar, y no, el poder de reinar, la autoridad para reinar está en nuestro espíritu. Por tanto, lo que estamos aprendiendo es a usar, a ejercer ese poder, esa autoridad, esa facultad que Dios nos ha dado de reinar aquí en la tierra. En Efesios capítulo 1, verso 22 al 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No el local, sino todo miembro lavado por la sangre del Cordero, nacido de nuevo, es la iglesia. No importa la denominación, no importa a qué culto o a qué congregación va. No. El sello es que todo hijo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, dice. ¿Se da cuenta? La iglesia es su cuerpo. La cabeza de este cuerpo es Cristo, dice Efesios 4. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Y no puede estar separado. No puede andar el cuerpo por un lado y la cabeza por otro lado. Ahora, entiéndase bien esto. No estoy diciendo que se puede separar como se nos ha enseñado. No. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay nada, dice Romanos capítulo 8, verso 37 en adelante, no hay nada que nos pueda separar de ese amor. No hay nada que nos pueda separar del cuerpo de Cristo. Por eso siempre digo, no hay nada que puedas hacer, ni hay algo que dejes de hacer que te aparte del cuerpo de Cristo. Toda iglesia, sea de cualquier país, cada miembro, no importa de qué país sea, no importa de qué denominación sea, si es nacido de nuevo, es cuerpo de Cristo. Por eso ofender a otro hermano porque no piensa igual a nosotros está incorrecto. Lo estoy diciendo, es un hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Más adelante estaremos viendo estas cosas. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note, el cuerpo de Cristo, usted y yo que somos miembros del cuerpo de Cristo, tiene la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Colosenses 2:9 dice que estamos completos en Cristo Jesús. Como iglesia, individualmente también. No hay más autoridad que la que un hijo de Dios tiene. Otra vez, quiero ir afirmando esto para que vaya vayas ejerciendo ese gobierno. Y no es a la fuerza, sino comprendiendo, permitiendo el fluir, la autoridad, la vida de Cristo en nosotros. No hay más autoridad que la que un hijo de Dios tiene. Veamos estos dos versos. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo gobierno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien esto. Hemos hablado que Adán
perdió esa autoridad cuando pecó y la entregó a Satanás. De ahí donde empezó a dañar, engañando, oígase bien esto, engañando los sentidos, dice Pablo en 1 Corintios 11, engañando los sentidos de la mujer. Y cuando Cristo vino y lo destruyó en la cruz del Calvario, volvió a restaurar la autoridad a la iglesia, a los hijos de Dios. Recuérdese que la iglesia es la continuación de lo que Dios empezó en Génesis 1 y 2. Es la continuación. Por tanto, Cristo dice que toda autoridad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra. Y vimos en Efesios 1, 22 y 23, que esa autoridad le fue dada a la iglesia, a usted y a mí. Claro, para reinar, para ejercer la fe, para ejercer los dones del Espíritu Santo, para ejercer el poder de la palabra, para ejercer el Evangelio de Jesucristo, para hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Pero permítame ver este otro verso en Josué capítulo 2, verso 11. Josué capítulo 2, verso 11. Porque Jesús dice que le fue dada toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo control, todo gobierno. Vamos a resumirlo en autoridad en el cielo y en la tierra. Sí, Jesús, su autoridad es en el cielo y en la tierra. Se aplica en el cielo y en la tierra. Lógicamente, viene del cielo y se manifiesta en la tierra. Rahab. Todos ustedes conocen la historia. Si no, véala en el capítulo 2. La historia de Rahab. ¿Quién era? Pero ella dijo algo impresionante. Ella dijo algo que proviene, como dijo Jesús a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, hablando de un pueblo que no era el pueblo de Dios. Le está hablando a Josué. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque, oiga la revelación, el entendimiento. Esta revelación es el entendimiento. Obtuvo ese entendimiento por el Espíritu que dice, porque Jehová vuestro Dios, si ella no lo reconocía todavía como su Dios, pero sí reconocía el poder, la gloria, los milagros que hacían, pero no lo reconocía como un Dios personal, sino que le habla de tu Dios. Vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sí, tu Dios tiene poder en el cielo y en la tierra. Tu Dios, y era para vencer al enemigo. Tu Dios era para tomar la tierra. Tu Dios, y ahora podemos decirlo nosotros, nuestro Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Sí, por eso cuando Jesús le habla a los judíos y les enseña a orar y que les dice el Padre nuestro que estás en los cielos,
empieza a hablar y pues les enseña a orar y les dice, hágase tu voluntad en el cielo, hágase la voluntad en la tierra como en el cielo, porque Dios es Dios en el cielo, en la tierra. Eso significa su voluntad. Hemos hablado bastante que es la voluntad de Dios. Hemos dicho que es todo lo bueno. Por tanto, lo que Jesús está diciendo es, bueno, muchachos, a orar. Voy a traer una serie de enseñanza tremenda de oración. Al orar, lo que estamos diciendo es que todo lo bueno, esa autoridad, ese poder, ese reinado, ese rey que está en el cielo, se manifiesta aquí en la tierra. Está eso maravilloso. La paz que está en el cielo se manifiesta aquí en la tierra. La paz os dejo, la paz os doy, mas no como el mundo lo da. Pero está dando una paz. No el mundo, no puede el mundo darla. Por tanto está diciendo que se haga su voluntad aquí en la tierra. Esa voluntad que se haga en la tierra es a través de su iglesia. De su iglesia. A través suyo. Y para eso estamos aprendiendo a ejercer esa autoridad. Porque entonces vamos a traer autoridad, vamos a traer esa autoridad, vamos a traer esa paz, vamos a traer ese poder de sanidad, vamos a traer ese poder de prosperidad, ese poder de felicidad, ese poder de control de las circunstancias, manifestarlo aquí en la tierra. Esto está bien interesante. Ya vamos entrando en cosas más profundas. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Que el Dios que está en la tierra es el mismo que va a estar aquí manifestándose. El Dios que está en el cielo es el mismo que se va a estar manifestando aquí en la tierra, pero a través tuyo. Porque Cristo trajo ese reino. Cristo trajo ese reino. Cristo trajo la autoridad del Padre para tener dominio y control. No nos dejó sin armas. No nos dejó sin herramientas. Nos llegó a equipar totalmente y sobrenaturalmente con su autoridad, con su reino. En otras palabras, ninguna circunstancia, ningún pecado, ninguna enfermedad, ninguna pobreza, ninguna ruina, ninguna escasez, ni la naturaleza misma, ni el sistema caído, ni el miedo, ni el sistema del anticristo, ni el falso profeta, etcétera, 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 tiene más autoridad que usted que está en Cristo Jesús. Decía, y es un dicho que lo oigo mucho, mi abuelo decía, ¿quién dijo miedo? Pero aquí me está presentando que la autoridad que nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia, no la tiene nadie más. Por tanto, todos estos sistemas, todas estas enseñanzas, todos estos miedos, todas estas, la misma naturaleza, todo esto de escasez, ruina, pobreza, enfermedad, pecado, circunstancias negativas, van a tener que someterse a la autoridad que Dios nos ha dado. Yo sé que siempre paso diciéndole esto, pero voy a traer después una enseñanza acerca de lo que es la autoridad del creyente, de todo aquel que cree. La autoridad es que son representantes de Dios y todo lo que está en el paquete que acaba de decir, pecado, enfermedad, pobreza, ruina, escasez, circunstancias negativas, tiene que someterse
quiera o no quiera a la autoridad que Dios te ha dado. Eso está como el profeta Kenneth Hagin, partió con el Señor ya, dio una enseñanza acerca de la autoridad del creyente, y él la llega a ilustrar con lo que es un oficial de tránsito. Y él dice, pequeñito, delgadito, y viene un carro esos inmensos, nosotros le decimos un furgón, y él se para en la calle, levanta su mano, y el furgón, por la velocidad, puede traer una velocidad alta, que mete los frenos para detenerse delante de ese, sin menospreciarlo, pero de ese hombrecito, porque a la par, ese hombre o esa mujer, a la par de un furgón, imagínense, se ve pequeñito, se detiene, pero no es por él, sino por la investidura que trae. Su uniforme es respetado, se llama autoridad. Cuando empecemos a entender estas cosas, esos ataques de enfermedad, esos síntomas de enfermedad, esos ataques de escasez, ruina, porque el sistema lo está viviendo, esas circunstancias negativas, esos pecados que te atacan, tienen que someterse a la autoridad que el Padre te ha dado a través de Cristo Jesús. ¡Wow! Van a tener que obedecer, incluso la naturaleza. Jesús le habló a una higuera. Dijo que si se tuviese fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un sicómoro, a un arbusto, un árbol, que se traslade al mar y que sea plantado en el mar. Hizo que se multiplicase los panes y los peces y tantos milagros extraordinarios. Ah, pero él era Jesús, era hijo de Dios. Quiero decirte algo. ¿Y tú qué eres? ¿Un hijo de Dios? Todavía no se nos ha quitado ese velo de que incluso dice Romanos 8:17 que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y Jesús vino y nos entregó la autoridad divina, la autoridad suprema, el control, el reinar, para extender ese reino aquí en la tierra. Yo a veces me pongo a meditar, a pensar, wow, cuando la iglesia capte o captemos totalmente esta verdad que Dios nos ha dado, este glorioso poder que dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios, esta autoridad, esta fe, vamos a establecer, vamos a avanzar en el reino de Dios, donde vamos a mirar paz, vamos a ver prosperidad, no solamente en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestros negocios. Empresarios se van a levantar. Tremenda bendición de los empresarios que pueden bendecir a otros dándoles trabajo. Vamos a ver algo totalmente diferente. Paz en esta tierra. Paz que necesita esta tierra. Seguridad, confianza. Pero para eso es necesario que extendamos este reino. Lo que impide, vamos a entrar un poquito ya, lo que impide son las formas
incorrectas de pensar. Lo que impide esa manifestación, ese reinado en vida, son las formas incorrectas de pensar. Vamos a ver este verso, 2 de Corintios, capítulo 10, o estos versos, 2 de Corintios 10, 3 al 5, que lo hemos leído varias veces. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, nosotros no actuamos según la carne. Actuamos según el Espíritu. Lo del Espíritu es autoridad. Fe, autoridad, gracia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son mentales. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Argumentos que vamos a derribar, y toda altivez es mental. Contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas se ataca el conocimiento de Dios? ¿A cuántas personas se les enseña cómo caminar en victoria en Cristo Jesús? Cómo caminar más que vencedor, Romanos 8:37, en Cristo Jesús. Cómo caminar en santidad, la santidad del Padre, no la santidad de denominaciones que hay. Cómo caminar en poder, y atacan eso. Lo atacan. Tienen argumentos para defender que deben de estar enfermos. Le llaman a la pobreza humildad. Ahí no hay humildad en la pobreza. Una persona que sea pobre no significa que sea humilde. Tampoco voy a decir que una persona que es próspera se puede decir que es humilde. Esto es totalmente diferente todo. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas te van a decir, no escuche a ese hombre? Es un hereje, porque todo lo que no entendemos le decimos hereje. Eso es un falso profeta. Todo lo que no entendemos es un falso profeta. Y usted escucha a muchas personas que dicen, no, pero es que la Biblia dice, y usted le dice, por favor, dígame, ¿dónde dice la Biblia? Por ahí se da cuenta, no están ni basados bíblicamente. Pero bueno, y llevando cautivo, note que todo esto que estoy hablando, estos pasajes, es mental. Y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos que no es una batalla con el diablo, ni con los demonios, ni con brujos, ni hechiceros, sino con los pensamientos incorrectos, aquellos argumentos, aquella altivez que está en contra del conocimiento de Dios. Y muchas personas están engañadas. Por eso actúan de esa manera. En este verso que vamos a leer, vamos a identificar 4 formas de pensar incorrectamente. 4 formas de pensar incorrectamente. Lo vamos a Romanos capítulo 5, verso 17, es el verso que nosotros usamos para iniciar esta serie de enseñanza, que por cierto, vamos a ver, es la lección número 30. Dios, todo lo que hemos caminado con esto. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Dije que vamos a ver 4 formas incorrectas de que se piensa, o 4 mentalidades. Una mentalidad, la primera, es de el antiguo pacto o la mezcla de los pactos. Estamos bien conscientes que el pacto antiguo, dice Hebreos 8, ya pasó, caducó. Por tanto, estamos en el pacto nuevo, el pacto de la gracia. El antiguo pacto era el pacto de la ley. Esto lo hablamos, lo hemos estado hablando muchas veces, y hemos hablado que en el Antiguo Testamento, no todo el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. No, a ver, otra vez. No todo el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Ahí está el antiguo pacto en el Antiguo Testamento. No todo el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Sé que les va a sonar, tal vez por ser primera vez que lo oyen, pero los 4 evangelios no son del nuevo pacto, son del antiguo pacto. Es la vida, la historia de Jesús, que nació según Gálatas 4:4, nació bajo pacto, vivió bajo pacto, cumplió el pacto para entrar a un nuevo pacto, para dar un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Pero bueno, seguimos. Gloria al Señor por eso. Por tanto, la mentalidad del antiguo pacto o la mezcla de los 2 pactos es donde impide al Hijo de Dios, al creyente, reinar. No se podrá reinar con la mentalidad mezclada, con creencias del antiguo pacto y nuevo pacto. Ojo, son creencias. Según de Corintios 10 dice fortalezas. Vimos un día estos que fortalezas son convicciones. Entonces, usted ve que hay personas que se ofenden, y no solamente se ofenden, pelean, discuten, porque tienen la creencia en el antiguo pacto. A mí no crea, más de uno se ha ofendido y me ha escrito, porque incluso cuando hablé de que usted no necesita perdonar para que Dios te perdone, para ser salvo. Eso fue una ofensa tremenda, me mandaron una lista ahí grande y de todo. Yo no voy a responder, mi hijo me dijo, responda, no voy a responder. Si esa persona es lo que cree, no se puede hacer nada. No está en la disposición de entender, de comprender y aprender. Por tanto, me habló de muchas cosas y noté la mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Por tanto, es necesario conocer el nuevo pacto y el antiguo pacto. Por eso cuando una persona me llega a mí y quiero decirte algo, casi siempre no, dice la Biblia que la ley produce ira, se enojan. Y a veces porque no tienen argumentos bíblicos. Y se les enseña cómo estudiar correctamente la Biblia. Porque traen un patrón enseñado tradicionalmente. Yo sé que romper eso lleva trabajo. Porque a mí me sucedió muchas cosas, como yo fui enseñado en el legalismo, prediqué el legalismo. Cuando vinieron todas estas cosas, a mí se me hizo un conflicto. Nosotros decimos un arroz con mango en mi cabeza. Y empezaron a hacer preguntas. Entonces, ¿sabe qué hacía? Tomé un cuaderno y empecé a apuntar todas las preguntas.
Y conforme iba escuchando los mensajes de mis mentores, iba respondiendo el Espíritu Santo las preguntas que tenía. Sí, porque cuando empiezas a escuchar un mensaje así, no nuevo porque tiene siglos de estar ahí, pero sí que se nos está abriendo los ojos a algo que Dios ha establecido incluso antes de la fundación del mundo. Nosotros pues, como tenemos una defensa y hemos escuchado de defender la sana doctrina, rechazamos todas aquellas cosas en lugar de sentarnos y ponernos y decir, bueno, Espíritu Santo, yo sé que tengo la sabiduría de Dios y tú me vas a revelar esto. Entonces, esto no es para discutir con nadie. Esto no es. Y si usted, con todo el respeto, se enoja enseñándole gracia a otro, quiero decirle que tienes todavía ley en ti. Es mejor decir, dejémoslo aquí. Porque esté esa persona bajo ley, eso no significa que no es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Es un hermano de sangre en Cristo de nosotros, es de la familia de la fe. No se podrá reinar con la mentalidad mezclada con creencias del antiguo y nuevo pacto. Eso vamos a ir desarrollando estos puntos, estas formas, estas creencias, estas mentalidades más adelante. Ahora estoy poniendo algunos puntos aquí en lo que vamos a ver. La segunda es una mentalidad de meritocracia. Es la que nos impide entender y comprender la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Méritos. Dios me va a bendecir porque yo hice esto. Pero entran en la otra parte. Dios no me va a bendecir porque no hice esto. Dios me va a bendecir porque oro. Tengo el mérito. Me lo merezco. En Cristo Jesús. Óigase bien esto para que no se entienda como que estoy contradiciéndome. En Cristo Jesús nos merecemos todo porque nos fue dado todo. Pero fuera de Cristo Jesús es la gracia. No nos merecemos las cosas, mas Dios por su amor nos regaló. Eso es gracia. Lo veremos más adelante. Es la que impide entender y comprender la realidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Méritos. Por eso usted ve, entre más se ora y más se ayuna, es una creencia, vamos a recibir de Dios. Y no, hay que ayunar y orar, lógicamente, pero porque hemos recibido de Dios, no para recibir. Sí, yo no voy a pagar el precio. Usted oye muchas personas que dicen, voy a sacrificarme por la obra de Dios. No, usted no tiene que sacrificarse por la obra de Dios. El que se sacrificó por la obra de Dios es Jesucristo. No le ponga más a lo que ya Cristo hizo. Pastor, es que ser pastor se sacrifica uno, ser cristiano se sacrifica uno. No, momento, no es sacrificio. Aquí no hay sacrificios, en la gracia no hay sacrificios, en el nuevo pacto no hay sacrificios. Hacemos todo por amor. Hacemos todo por entendimiento. Hacemos todo por fe. Hacemos todo por una revelación que tenemos, pero no por sacrificio. No por sacrificio. No porque tengo que ganarme. No. Cristo pagó el precio por todo lo tuyo. Tú eres un heredero. Tercero, una mentalidad de condenación. Es una de las peores mentalidades que podemos tener y es una de las más eficaces de impedir ejercer el reinado en la tierra.
Algo tremendo. Primero su autocondenación. Y como vive bajo autocondenación, todo lo que escucha siente que lo están condenando y señalando. Pero si usted es libre, ninguna, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que caminan en el Espíritu, no en la carne. Pero algo tremendo, ahora, ninguna. Sí, no me importa quién diga. No me interesa quién diga, perdóneme que sea así tan fuerte. No me interesa quién diga y quién me quiera condenar. Para mí y para ti no hay condenación. Y las enseñanzas de ley traen más condenación porque se pueden manipular. Se manipula con la condenación. Por eso usted ve tantas personas a lo que le llaman altar. En el Nuevo Pacto no hay altares. Lo que se le llama altar, pasando mucha gente llorando para arrepentirse. Sí, están bajo condenación. Viven bajo condenación. Pastor, ¿no hay que arrepentirse? Claro que sí. Pero el arrepentimiento no es llorar, no es gritar, ni revolcarse en el suelo. Ni es tampoco de pecado, es de mentalidad. Entraremos en esto más adelante. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Aquí estoy hablando de arrepentimiento. Muchas personas dicen, es que el pastor Arnoldo no predica arrepentimiento. Sí predico arrepentimiento. Está en contra del arrepentimiento. No, al contrario, les predico arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente. Es lo que estamos hablando ahora. Es un cambio de dirección. Es un cambio de actitud. Y eso es lo que estamos llevando con esta palabra. Arrepentimiento. Se me está yendo el tiempo. Cuarto, una mentalidad de autojusticia. Esto es lo que vamos a estar estudiando. Y algunas otras mentalidades. El mayor enemigo para tener la justicia o manifestar la justicia de Dios en nosotros no es el pecado, sino la autojusticia. Es parecida a lo que es a lo que es se me fue el nombre, a lo que es meritocracia. Es parecido a la autojusticia. Sí, me siento muy justo. Gloria a Dios que se sienta justo, pero porque Cristo lo hizo, no por lo que tú haces. Y eso es lo que tenemos que aprender. El mayor enemigo para entender la justicia de Dios en nosotros no es el pecado, sino la autojusticia, que es lo que le pasó a Job. Reinar en vida es la sustitución del sistema del anticristo por el reino de Dios. Es decir, no se puede redimir el sistema anticristo que está establecido. Pero sí podemos sustituirlo por lo que es el reino de Dios. Y a ver, un pensamiento no se va incorrecto reprendiéndolo. Te reprendo, Satanás. Yo recuerdo que un pensamiento venía, te reprendo, Satanás. No se va así. Sino que es trayendo un pensamiento correcto que desaparece. En la ley de física se dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por tanto, veámoslo de esta manera para entenderlo. Hay un pensamiento incorrecto, una fortaleza incorrecta, una creencia incorrecta, pero al escuchar la palabra de Dios, entra esa creencia correcta, esa mentalidad correcta, ese pensamiento correcto, quitó
de la mente. Hoy le decía a mi esposa, hablando, le decía, el mensaje que debemos de traer todo predicador lo debe de entender tanto un niño como un adulto mayor, un profesional como aquel que no se ha preparado académicamente. El sistema del anticristo no puede ser redimido, dije, por tanto debe ser sustituido. Entre más se extienda el reino de Dios por medio del mensaje, que es la abundancia, según Romanos 5:17, la abundancia de la gracia y el don de justicia, el sistema del anticristo desaparece. Entre más hablemos de la abundancia de la gracia, entre más hablemos del don de justicia, el sistema del anticristo, y no es con un esfuerzo. Por eso debemos de predicar el evangelio del reino. Debemos de extender el evangelio del reino. Aquí donde ustedes siempre me oyen agradeciendo a los diezmadores, ofrendadores y los que pactan. Porque por medio de ellos avanzamos con esta enseñanza del reino a toda persona, usando la tecnología y la preparación ministerial. Es necesario. Por eso ustedes me escuchan siempre los fines de mes y a veces principios, agradeciéndole a cada hermano y a cada hermana que siembran en este ministerio, porque estamos avanzando este reino, estamos llevando este evangelio, estamos llevando a cómo hacer o cómo caminar y cómo avanzar en lo que es reinar en vida, establecer o avanzar lo que es el dominio de Dios. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Esto es como una introducción en medio de todas estas enseñanzas que hemos dado para comenzar a entender y a enseñar lo que es mentalidades, fortalezas, ideas, imágenes, creencias que están impidiendo que manifiestes el reino de Dios. Amados hermanos, mes de agosto, un mes lleno de bendiciones, y vas a ver cómo Dios está moviéndose en tu vida. Bendecidos.